Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. En nombre de la CCI France Colombia, les damos la bienvenida a nuestro webinar sobre los pagos digitales, una herramienta para el crecimiento de tu negocio. Este webinar lo hacemos con el apoyo de nuestra empresa afiliada Lira Colombia. El día de hoy nos acompaña en nuestra charla Juan Pablo Angulo, gestor de negocio de Lira. Él es ingeniero industrial, especialista en procesos de innovación y transformación de las organizaciones que desean hacer cambios en sus portafolios de productos, sus modelos comerciales y reingeniería de procesos. Cuenta con experiencia en gestión e implementación de canales de distribución desde su creación hasta su divulgación, segmentación de sucursales y distribución de fuerza comercial por territorios. Juan Pablo ha sido gerente de desarrollo de negocios, director del portal de internet y banca móvil de Helm Bank, jefe de canales de distribución del Banco de Bogotá, entre otros. Si tienen preguntas, las pueden ir escribiendo en la parte de preguntas y respuestas o en el chat para que nuestro speaker la responda al final de la presentación. También les recordamos que subiremos en los próximos días a nuestra página web la presentación de esta charla junto con la grabación de la sesión y la podrán encontrar en www.france-mediocolombia.com. Adelante, Juan Pablo, y buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias, Daniela, por tu generosa presentación. Bueno, pues voy a ir compartiendo aquí pantalla. Me complace mucho poder hacer esta presentación, poder compartir algo un poco de lo que he aprendido en el transcurso de mi carrera. Y que hoy, digamos que puedo reunir, resumir, consolidar justamente el ir a la compañía que me permite compartir ese conocimiento. Lo primero que me gustaría un poco es mostrarles para lo que vamos a hacer, el recorrido que vamos a hacer. Fundamentalmente, pues, mostrarles un poco quiénes somos para que entiendan quién está del otro lado haciendo la interlocución. Luego hablaremos un poco de cómo los pagos digitales son justamente eso, una herramienta de crecimiento. Algunos datos importantes que hoy nos van a permitir pues encontrar que eso al final es cierto. Vamos a entrar a profundizar un poco sobre los pagos digitales, qué compone un pago digital o qué hay detrás de eso. Y hacemos un zoom sobre el e-commerce, las diferentes soluciones, lo que es una pasarela de pagos, todo lo que ella la compone. Cómo escoger una pasarela de pagos, es importante. Y luego abrimos una sesión de preguntas, pero siéntase también en la libertad de ir, digamos, tomando nota de todas ellas y viendo si de alguna manera las estoy resolviendo. Entonces, pues sin más, comencemos. Como decía, primero que sepan un poco quién es Lira. Es una empresa a la que pertenezco y que está presente pues, en más de 30 países, tiene filiales en 11 de ellos, está presente en 4 continentes. Tenemos presencia en toda Europa, en África, en India, en Latinoamérica, en más de 12 países también. Una compañía que cuenta con más de 400 empleados a nivel mundial y tiene más de 100 en Latinoamérica. 100% privada independiente, hoy por hoy pues tiene a esta altura ya más de 20 años de experiencia. Y eso nos ha permitido pronto reunir un poco de conocimiento y entender cómo sí los pagos digitales evidentemente son una herramienta de crecimiento del negocio. Y esto que tengo acá quizás lo han oído de diferentes foros, lo han leído quizás, no es un secreto, simplemente quiero como consolidar estos temas para que empiecen a verlo desde el lado del lado digital, donde simplemente estamos enfrentados a unos hechos, a unas realidades. La población más digital crece y la menos digital envejece y pierde poder adquisitivo. Es decir, el mundo digital es una realidad con o sin pandemia. Es decir, es una evolución natural del proceso económico. Entre más jóvenes las generaciones, pues más digitales son. Y eso es algo que tiene que entender cualquier gestor de cualquier compañía, es algo que tiene que entender cualquier persona que está enfrentada a los procesos de crecimiento de su empresa. Las costumbres de compra cambiaron, porque pues,
no solamente son más digitales las personas, sino que queremos todo ya, inmediato, porque no hay tiempo. La inmediatez hoy es una característica propia del consumidor, una característica propia de quienes compramos. Somos más exigentes y más inteligentes a la hora de comprar. Basta con simplemente recordar un poco cómo hemos hecho nuestras últimas 5 compras de cosas, digamos que incluso hoy por hoy casi que del mercado. Si nos enfrentamos, cuento experiencia personal, estaba mirando una droga hace poco y entonces entré a Rappi y entonces fui y miré a qué precio estaba y Rappi tiene, cuando yo pregunto por una droga me muestra 5, 6, 7, 8 droguerías distintas, los diferentes precios. Y entré al app de Farmatodo también y fui, miré. Esa comparación previa al momento de la compra, a eso nos referimos con ser más inteligentes y más exigentes. Es decir, porque voy a pagar más por una droga que puedo conseguir más barato en otro lado, pero no tengo que salir de la casa para hacerlo. Es una consulta que hago en 3 minutos. Y eso demorándome porque el internet esté lento. Entonces, los clientes son más exigentes y más inteligentes, sí, y además quiero el tema ya, entonces lo pido ya para que venga ya. A eso nos referimos con estos ítems dentro de estos bullet points que quiero compartirles. El comercio, sin duda ahora, miremoslo desde el lado del comercio. Evidentemente quiere llegar a todas partes y con bajo costo, bajos costos fijos. Es decir, ¿a quién no le va a gustar en su negocio tener puntos en todas las ciudades, en cada una de las esquinas de la ciudad donde quiere estar, en los diferentes países del mundo? Pero pues, costéelo, llévelo a cabo, implementelo, póngalo en ejecución, manténgalo. No, pues hay que ser un potentado para poder hacerlo. Evidentemente es un deseo. Eso a través de los pagos digitales es posible. A través del e-commerce es factible. Abres un solo sitio y ya estás presente en el mundo entero. Tienes que empezar a cuadrar la logística de la distribución a los diferentes países, pero eso no significa que no estés abierto. Has abierto la tienda, el comercio, los servicios que quieres prestar, los has dispuesto, has disponibilizado al mundo entero. Entonces, eso es, digamos que, fundamental. Ahora, importante el tema de bajos costos fijos. Me refiero a que no es que los costos fijos desaparezcan. Hay una falsa creencia, un mito normal de creer que como ya ahora estoy en Internet, pues entonces ya no tengo costos fijos. No, no tengo costos fijos, no. Hay costos fijos, que son infinitamente menores a tener que abrir 2, 3, 4, 5 o 10 sucursales para tener venta física, venta presencial. Entonces es importante que tengan presente que los costos fijos están, menores, pero están. Pues la oportunidad del time to market es otra cosa que mide el comerciante. Es decir, digamos, estos 2 bullet points son muy importantes desde el punto de vista del comercio, porque pues al final es importante tener una fuente de más ventas rápidamente. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo quiero tener una nueva línea de producto o cuando quiero tener una promoción, un descuento, comunicarlo, mostrarlo en un local físico, pues se vuelve bastante complejo. O comunicaciones especiales, Día de la Madre, Halloween, Navidad, Día del Padre, Día Internacional de la Mujer, cualquiera que sea la fecha especial en la que mi negocio de alguna manera puede usar y potencializar. Cuando estoy en línea, cuando estoy en el e-commerce, cuando estoy en los pagos digitales, cuando estoy en ese mundo, pues al final yo promuevo un descuento o agrego una línea nueva o comunico en línea, en tiempo real. Basta con hacer clic y poner en información de todo el mundo que evidentemente tengo esa promoción, que tengo ese descuento, que tengo ese tema de fechas especiales, sin mayor esfuerzo que eso, que un clic. Distinto a si tengo que hacerlo físicamente en los diferentes puntos y esperar a que la gente pase y me vea. O ponerme a imprimir una serie de material para entregar a los clientes y que eso al final se irradie y se comunique. El esfuerzo es infinitamente mayor y sin duda alguna mucho más costoso. Entonces esa es la realidad. De entrada casi que uno podría decir, aquí está un poco el resumen del por qué los pagos digitales son sin duda alguna hoy por hoy la herramienta de crecimiento.
Miren, algunos datos importantes. Los ingresos de metas digitales en Colombia crecieron 130% en los meses de pandemia. Y traje esta cifra acotada a Colombia porque siempre uno oye que creció el 200, el 300, el 500. Sí, en el mundo sí ha pasado un poco todo eso, pero yo estoy feliz con que pensemos que ganamos o crecimos en 130% en los meses de pandemia. No hablemos del día sin IVA, ni eso que son, digamos, que son comportamientos atípicos, son momentos puntuales, específicos, donde la gente se vuelca a aprovechar promociones, más si somos colombianos, donde somos casa recompensas, casa promociones. Pero de entrada, el hecho de pensar en que hubo un crecimiento de 130% es un tema que estaba lejos de cualquier deseo eh, inicial, previsto, antes de que la pandemia apareciera. Estábamos creciendo sí a 2 dígitos, pero a 2 dígitos corticos. En algunos momentos crecíamos al 13, crecíamos al 20, nosotros, cuando mucho crecíamos al 30, pero pues al 130% es otro tema, es otro nivel. Evidentemente el que más creció fue el sector farmacéutico, por obvias razones. El fraude digital también crece, claro, en la medida en que crece un sector, lo que hay detrás, o quienes están detrás en hacer fraude, pues van creciendo con el sector. El fraude digital hoy pues puede hablar más o menos de que puede estar como en esta tasa. Las tasas, para hacer comparativo, las tasas en países desarrollados, por ejemplo en Europa, podemos hablar de 5 veces menos esa cifra. Entonces hay mucho por trabajar. Eh, ¿Es bajo? Pues uno ve un punto 48, ¿es bajo? No, es alto. Y sin embargo hay mucho por hacer y se está logrando además. Entonces no es una cifra que uno mire con preocupación porque no sabe para dónde coger y qué camino tomar. Por el contrario, es una cifra que uno mira con el optimismo de que en el muy corto plazo va a estar muy por debajo. La crisis afectó al 42% de los colombianos, cita también en algún momento las noticias de la República. Sí, pero veámoslo en cifras un poco más absolutas. Se dice que más o menos hay algo más de 4.100.000 desempleados, producto del tema de la pandemia, que cerraron más de 500.000 empresas, más de 509.000, casi 510.000 microempresas. Entonces pensemos, cuando hablamos de microempresas, estamos hablando de prácticamente más de 510.000 familias que tuvieron que cerrar su compañía sobre la cual vivían. Entonces la pandemia evidentemente le pegó muy duro el tema y quienes acudieron rápidamente a digitalizar su negocio, y eso lo traigo a colación por eso, pudieron sobreaguar y en sin duda alguna crecer algunos. Hemos encontrado algunos que han logrado crecer. Entonces, como esos datos quería compartirles. Algunas cifras también, numeritos que muestran el crecimiento. En términos de billones de pesos, solamente pues hasta agosto del 2020 ya habíamos pasado de estar normalmente recibiendo más de casi los 2 billones, ya llegamos a alcanzar a los 3 billones de pesos mensuales en ventas, pero la cifra, si bien en términos de cantidad de plata es importante, me gusta más mostrarlo en términos del comportamiento transaccional. Fíjense la cantidad de transacciones. Si en el 2019 estábamos teniendo, y esa era un poco la tendencia que veníamos, con una tendencia de crecimiento durante un año de más o menos unas 3 millones de transacciones por año. Pues el salto es absolutamente enorme. Es decir, el salto en el año 2020 solamente fue pasar de cerca de 11, 12 millones de transacciones a más de 21, 22 millones de transacciones. O sea, ya fue de 10 millones de transacciones en menos de un año. Transacciones promedio por minuto es otro buen indicador. Estamos hablando de haber pasado de 176 más o menos transacciones por minuto
uno solamente. Pero pandemia nos tiene 15 horas en casa y eh, el ruido de fondo es mi hijo. Y hoy no iba al colegio porque hoy tiene que traer informes. Entonces, terrible, bueno. 176 transacciones por minuto. Fíjense, el tema es enorme. Estamos hablando de ya cerca y hoy, pues, podemos decir ya en el 2021, está por encima de 500 transacciones por minuto. Y la evolución de los pagos digitales, evidentemente, en Colombia fue absolutamente gigante. Estos son datos todos para Colombia. Interesante esto. Estamos acostumbrados que los tickets promedio estaban por encima de los 200.000 pesos. Y es normal porque las compras digitales estaban orientadas específicamente a productos, digamos, grandes, televisores, neveras, lavadoras, bicicletas. Ese tipo de productos era como la costumbre de hacer compras a través de Internet. Difícilmente uno hacía mercado, o compraba el almuerzo, o compraba las drogas, o compraba cosas de primera necesidad, un par de medias o algo por Internet, con dificultad. Se hacía, pero con dificultad. Evidentemente la pandemia obliga a que todo tiene que ser comprado a través de Internet. Y eso hace que el ticket baje. No que la cantidad de plata, el volumen ustedes ya vieron los billones de pesos que se movieron, sino el ticket promedio. Es decir, la gente ahora no solamente compra lo que ya venía comprando, televisores, la nevera, las ciclas, los juegos, sino también las cosas pequeñas, los mercaditos, las drogas, el almuerzo. Y el ticket pues se baja, llega a estar incluso por debajo de los 150.000 pesos. Entonces, eso es normal. Crece la cantidad de transacciones, baja el ticket promedio y es un poco para que sepamos que ahora todo se puede vender por Internet. Tenemos un poco ya hablar de los pagos digitales y qué componen los pagos digitales. Sabiendo en este momento pues que es evidente que hace parte del crecimiento, de la punta de lanza de nuestro crecimiento, del crecimiento del negocio, el crecimiento al final de la economía. El e-commerce, digamos que cuando uno piensa en e-commerce tiene que pensar fundamentalmente en que es la unión de varios integrantes de un ecosistema. Evidentemente las entidades financieras, sí, las entidades financieras, los bancos, son parte fundamental del ecosistema. Y las redes de pago de bajo valor, o las redes como, para los que no están familiarizados con el término redes de pago de bajo valor, hablamos de redes como Redeban, como Credibanco, como ACH, la dueña de PSE. Las redes de pago de efectivo también, los efectos, los balotos, las redes de pago hacen parte evidentemente del ecosistema junto con los bancos, junto con las entidades financieras. Y ese mundo, digamos, es conectado gracias a las pasarelas de pago. Las pasarelas de pago son las que permiten, facilitan de alguna manera que justamente el dinero llegue pues a las entidades financieras y que circule pues a través de las redes de pago. Pero pues todo esto que es lo financiero hace sentido si tengo soluciones de e-commerce, yo como comercio, como entidad que quiere vender, prestar mis productos y servicios al consumidor final, tiene sentido si tengo una solución de e-commerce, donde evidentemente tengo que conectar una pasarela de pago para que a través de la red de pago el dinero llegue a las entidades financieras. Esas soluciones de e-commerce, sin duda alguna, son una punta de lanza del e-commerce. Específicamente lo que tiene que ver con el canal, página web. Los pagos digitales, el e-commerce no es solo página web. Hay muchos más canales. Y por eso, cuando muestro aquí en esta lámina el tema de pasarelas de pago, y la pasarela de pago le facilita a los negocios. De alguna manera, no solamente tener el tema de página web habilitado con medios de pago disponibles para aceptar, sino además canales de venta no presencial distintos, disímiles, diferentes, alternativos. La venta no presencial, y seguramente ahora que hemos estado muy en contacto con esa realidad, es más fácil de entender. No es solamente un clic en una página web, implica mucho más que eso. Y hoy te vamos a entrar en el detalle de lo que significan otros canales de venta no presencial diferentes. Y evidentemente es la pasarela de pago también la responsable por habilitar los medios de pago.
por habilitar esos sistemas de pago que quiere aceptar el comercio al final. Ahí vamos a hacer un zoom también, si me permiten, más adelante, para ir resolviendo, digamos, todas esas inquietudes. Pero eso es como la primera lámina que muestre de manera muy sencilla, muy simple, cómo los pagos digitales al final están compuestos de varios elementos, de varios protagonistas dentro del ecosistema. Miremos entonces inicialmente el e-commerce y las soluciones. Permítame ir sobre ese primer círculo para mostrar que evidentemente las soluciones de e-commerce, esas soluciones que permiten gestionar el contenido de los productos, las soluciones que permiten crear un sitio web y que permiten subir las fotos de los productos, poner los precios, etcétera, que permiten gestionar el contenido. Evidentemente tienen que estar amarradas o tienen que tener conectividad con diferentes canales de venta no presencial para aceptar diferentes medios de pago a través de las redes del sistema, como lo mencioné hace un instante, para finalmente movilizar los recursos al sistema financiero. Un poco una visión diferente de lo que mostré en la lámina anterior, pero que creo que funciona muy bien para lo que para los que quieren entender esto a profundidad. Hablando específicamente de ese primer anillo, esa solución de e-commerce, pues hay muchas en el mercado, esos sistemas de administración de contenidos, esos CMS, soluciones open source, soluciones que facilitan la puesta en marcha de un sitio web de parte del comerciante que quiere salir a vender por internet, pues hay muchos, básicamente de diferentes niveles de profundidad, de especialización y de costo también, sin duda. Son sistemas que finalmente le permiten a uno, como le decía hace un instante, poder subir los productos, crear los diferentes productos que quiero ofrecer, las fotos, las descripciones, poner los precios. Digamos que esa es como la parte básica. Y empieza un poco a buscar unas especializaciones dependiendo de lo que quiere llegar a digitalizar. Esto al final es el producto de una estrategia de digitalización. Esa estrategia de digitalización pues da la orden de hasta dónde va uno a bajar en lo que quiere digitalizar desde la compañía. Y eso exige que buscar soluciones distintas, que ese CMS administre promociones, pero también que maneje pues toda la imagen del sitio de manera dinámica, que además tenga un carrito de compra todo el tema de despacho, los agendamientos, como digamos para las primeras capas, PrestaShop, Magento, WooCommerce, que es pues, el plugin de WordPress, OpenCart, VirtualMart, Commerce, Odoo. Pero si uno quiere esto en especialización, pues seguramente tendrá que pensar en Vitex o Total Code, parece que una muy buena competencia de Vitex. Esta es una compañía muy interesante. MarketMix, otra solución bien interesante de solución de e-commerce, de pronto no tan costosas como Vitex. Shopify y Jumpseller quizás mucho más interesante que Shopify. Jumpseller es más nueva. Shopify es más antigua, es quizás una de las más también publicitadas junto con Vitex, pero justamente tanto Vitex como Shopify son de las más costosas y quizás de menos versatilidad. Entonces, yo podría decir que hay que tener mucho cuidado con el mercadeo. No dejarse impactar por el PowerPoint y por el mercadeo. Esta solución tanto Bits como Shopify son y no estoy diciendo que sean malas, pero ustedes pueden encontrar, buscando con tranquilidad, quizás soluciones que se acojan mejor a cubrir las necesidades
que ustedes busquen a menor costo. Los invito a que a este ejercicio, los que vayan a tener o incurrir en una estrategia de digitalización, lo hagan con mucho juicio. Hablemos entonces ahora del otro componente, la pasarela de pagos. Pasarelas de pago también hay muchas en el mercado. Vemos que si bien hace quizás unos 2 años pudieron hablar de casi 90 pasarelas de pago, nadie supo inventariar exactamente la cifra, ¿no? Es decir, llegaron a hablarse de 90, de 100. Hoy uno puede decir que pasarelas serias en Colombia, pues quizás no pasan de 10, hay unas 30. Cuando digo serias me refiero no porque las otras no puedan ofrecer el producto, sino porque hay que cumplir una serie de temas de seguridad que les voy a invitar ahorita más adelante a que las evalúen, a que los evalúen y que los entiendan, para que a la hora de escoger una pasarela de pago lo hagan con el mayor criterio posible. Pero sí, uno puede hablar de que pues, hay bastantes pasarelas importantes, serias en este país. ¿Qué es importante tener en cuenta al momento de ver una pasarela de pago? Una pasarela de pagos tiene que tener la capacidad de haberse integrado con los diferentes CMS. Lo mencioné hace un instante, los diferentes CMS que les mostré en las láminas anterior. Por ejemplo, para traer a colación, evidentemente, la compañía a la que pertenezco, pues es una pasarela de pagos, está integrada con todos los CMS que les conté. Pero es difícil encontrar hoy pasarelas de pago en Colombia que tengan más de 5 o 6 CMS integrados. No es fácil hacer ese trabajo. Pero eso les muestra a ustedes un poco la profundidad de la pasarela. Es decir, hasta qué punto ha tenido la suficiente experiencia y capacidad tecnológica de desarrollar integraciones con los diferentes CMS del mercado. Eso habla muy bien de esa capacidad tecnológica, esa capacidad de respuesta de las pasarelas de pago. Entonces, miren mucho con qué CMS están integrados. Evidentemente, la conexión con el sistema financiero. Muchas pasarelas de pago suelen estar conectadas no directo con las redes, es decir, con Rebanco, con Credibanco, con ACH, con FX, poner algunos nombres sobre la mesa. Sino lo hacen a través de otras pasarelas de pago, porque no tienen el acceso para llegar directo y conectarse directo con las con los diferentes miembros del ecosistema que mencioné en la lámina, 2 láminas antes. Eso también habla un poco del poder, de la capacidad, de la apertura que el ecosistema tiene sobre la pasarela. Sobre esas que no tienen conexión directa, pues logran conectarse a través de otras. Entonces, esos son el eslabón más en la cadena de comunicaciones, son el eslabón más que hace no solamente lento el proceso de transacción, que puede que sí, puede que no, percibible o no en determinados momentos, sino que pone de manifiesto el hecho de que estás pasando, cuando escoges una pasarela de ese estilo, por 2 tecnologías distintas y no sabes a qué te puedes enfrentar. Entonces, ojo con la conexión que tiene esa pasarela con el ecosistema. Los canales de venta. Sin duda, la capacidad que tiene una pasarela para poder entregar, suministrar diferentes canales de venta no presencial. Que no solamente sea la posibilidad de tener un link de pago sobre una página web, un botón de pago sobre una página web. Eso habla, digamos, de lo corto de la visión de la pasarela. Es bueno que sea una pasarela que ha tenido la capacidad, la experiencia de desarrollar en diferentes canales de venta no presencial. Además, porque a veces uno dice, no, quizás el primer canal de venta no presencial puede ser la página web. Y a veces no. Un poco en la dinámica, yendo un poco en la misma línea de la segunda lámina que mostré del comportamiento del consumidor financiero, hoy por hoy, quizás casi que ni la página web es el primero. Quizás el hecho de poder transar a través de link de pagos, a través de WhatsApp, o quizás transar a través de una app, porque quizás lo primero que vende una compañía, una fintech o una empresa que ha logrado rápidamente mostrar un producto o servicio a públicos jóvenes, quizás tenga la capacidad de desarrollar una app donde la persona pueda comprar en una app. Pues no necesariamente el botón de pagos en una página web es el primer canal de venta. Es lo que hemos aprendido en los últimos 10 años, pero no es quizás la única realidad, la única verdad. Entonces, ojo con las pasarelas que no tienen sino una especialización en un canal determinado.
Evidentemente, la gestión de las transacciones. No basta con tener todo lo anterior y no dar una herramienta lo suficientemente poderosa para gestionar transacciones. Transacciones es poder consultarlas, poder mirar el detalle de cada una de ellas, saber qué pasó, mirar tanto las aceptadas como las rechazadas, conocer la realidad de por qué se rechazó y cómo se aceptó la otra, tener la posibilidad de mirar las diferentes solicitudes de pago que yo he enviado, tener la capacidad de personalizar mis reportes, de poder descargarlos, de poder integrarlos con mis sistemas internos, con mi ERP, la gestión de transacciones. Si se están dando cuenta, cada uno de estos elementos se vuelve vital, importante que sea poderoso. Cuando alguno de estos pilares son débiles, de entrada hace que uno piense que quizás no es la pasarela correcta para uno. Cada quien tiene que mirar desde su negocio en cuál de estos 4 pilares quiere poner mayor énfasis. Y habrá algunos que digan en todos, perfecto, busque la pasarela, que en todos hay, esté correctamente desarrollada. Medios de pago, también lo hablé hace un instante. Voy a entrar un poquito más en el detalle de los canales de venta, de esta lámina anterior. Permítanme hacer un poquito más de zoom y contestando algunas preguntas que pueden ir surgiendo en este diálogo. Canales de venta no presencial, como decía, no es solamente la página web. Aquí pues hay 5, pero podemos hablar de muchos más. Está, por ejemplo, la página web, está un call center, vender telefónicamente y hacerlo con una pasarela de pagos asociada a través de IBR. Poder direccionar un IBR para que la persona pague con la tarjeta de crédito, tecleándola directamente sobre su teléfono. O links a través de una URL o a través de SMS o a través de mail. Pero un canal distinto, completamente diferente, que opera diferente del canal de WhatsApp. No está aquí dibujado porque pues, quizás la única pasarela que lo tiene en el mundo pues, es un poco la que represento. Pero quería ser un poco más neutro, pero es un canal más. Es decir, no son solo estos 5, hay 6 o 7 canales de venta no presencial. Las redes sociales, sin duda alguna. No, hay otro que no está acá, es el app, una app móvil, es distinto a una página web. Un portal de facturas, un portal de pago de facturas, es otro. Desde ahí les he mencionado por encima 8 canales de venta no presenciales que ustedes deben mirar cuál es la estrategia, dónde quieren estar, o si en todos ellos, y su solución, la que escojan, tiene que tener la capacidad de darle fuerza en todos ellos. Nosotros tenemos particularmente clientes que nos usan en todos, y en todos somos fuertes y en todos funcionan muy bien. Entonces es muy importante saber que la venta no presencial puede ser desarrollada de diferentes maneras. Y no necesariamente tengo que empezar con una página web. Puedo empezar simplemente con enlaces de pago. O puedo empezar a través de redes sociales. O puedo empezar simplemente con un call center. Y luego evolucionar hacia el resto, de uno hacia el resto. ¿De cuál hacia cuál primero? Depende de cada negocio, depende de cada empresa y de su estrategia digital. Medios de pago también, quería hacer un zoom sobre los medios de pago. Nosotros particularmente, el IRA, tenemos más de 100 disponibles en el mundo entero. Pero permítanme hacer un zoom sobre Colombia y hablar de que, gracias un poco a la experiencia que tenemos en diferentes partes del mundo, en los 4 continentes más importantes, donde hemos venido creciendo y desarrollando negocio, palabras de nuestro fundador, Colombia es el país, permítanme citarlo para efectos de esta lámina, el país más rico en familias de medios de pago. Familias de medios de pago son estas bolitas grises que tengo yo aquí dibujadas en esta lámina, para que entendamos un poco cuáles son esos medios de pago que como comercio, como empresa, puedo aceptar a los diferentes clientes. Familia número 1, tarjetas. Tarjetas crédito, tarjetas débito, tarjetas privadas, franquiciadas, no franquiciadas. Y tengo un par de no franquiciadas, 3 no franquiciadas al costo, Codensa, Big Pass, franquiciadas, pues Mastercard, Visa, Diners, Amex, tarjetas. Las tarjetas de crédito y débito. Es una familia de medios de pago y es con la que uno piensa inicialmente, yo voy a vender a través de internet y voy a aceptar tarjetas de crédito. ¿Está bien? Es una familia, no es todo el mundo de medios de pago, es una familia. Otra familia son las transferencias electrónicas en línea.
Y yo, sí, claro, PCE, perfecto, bien que pienses en PCE. Eso aclara un poco el tema de transferencia electrónica. Plata de su cuenta, plata de su cuenta para abonarle en la cuenta del comercio y le lía, por favor, en 5 ciclos durante el día. Pero también hay otros, como Botoman Colombia. Por ejemplo, Botoman Colombia también es un medio de pago que el IRE tiene disponible. Y son transferencias electrónicas cuando el comercio tiene cuenta en Colombia y los compradores tienen cuenta en Colombia. Entonces, es un tema mucho más rápido, mucho más en línea. El efecto, digo, de visualización de los recursos físicos en la cuenta. Y pues cada uno tiene sus diferentes niveles de costos y algunos sus ventajas y sus desventajas, temas que tienen que empezar a evaluar. Pero estamos hablando de que es muy importante quizás como mínimo, desde la perspectiva de los pagos digitales, para el crecimiento de su negocio, tener contemplado al menos estas dos familias de medios de pago, las tarjetas y las transferencias electrónicas. Pero hay más. Las billeteras electrónicas es otra familia de medios de pago. Y aquí sí en Colombia sí que se ha desarrollado las billeteras electrónicas. Intento que ha fracasado en muchos países del mundo y que aquí ha tenido un éxito muy importante. Estamos hablando de Nequi, DaviPlata, Dale, Movi, Powi, y que en el mundo uno conoce billeteras como Google Pay, Apple Pay, que acaba de llegar en alianza con Colombia, PayPal, Alipay. Las billeteras en Colombia han tenido una fuerza especial porque han sido utilizadas por el gobierno colombiano para justamente dispersar, hacer llegar los recursos de subsidio a la población menos favorecida. Y como la población menos favorecida también tiene que estar de la casa comprando, el uso de la que era poner los diferentes comercios, un medio de pago aceptado a través de circunstancias digitales, pues era un paso que había que dar, que no se había podido dar y no se habría podido dar si no, si no fuese por la pandemia. Hay que conocerlo, que ese desafortunado evento en nuestro planeta hizo que esta familia de pagos, particularmente en Colombia, creciera de manera importante. Entonces a la gente ya no le cuesta trabajo ni abrir un Nequi, un DaviPlata o un Dale, pero mucho menos recibir plata a través de ella y aún menos usarla. Es un medio de pago que se acepta en circunstancias digitales, en medios de pago no presenciales. Y la cuarta familia de medios de pago es el efectivo, también en este país muy usado, a diferencia de cualquier otro país del mundo. Y yéndolos a pagar en el efectivo que queda cruzando la calle. Porque pues decidió sacar los 200.000 pesos debajo del colchón en lugar de pagar con PCE, o en lugar de pagar con una tarjeta de débito, o en lugar incluso de pagar con Nequi. Decidió coger los 200.000 pesos, cruzar la calle y pagarlos en efectivo, para poner un ejemplo. O ir al supermercado, ya que voy al supermercado, compro las 3, 4 cositas que necesito y una vez pago los tenis que acabo de comprar. Bueno, eso sucede mucho en el ecosistema financiero colombiano. Entonces los medios de pago, las redes de pago en efectivo, son otra familia que también hoy por hoy está integrado, debe estar integrada en las pasarelas de pago. Entonces, este es digamos, el nivel de detalle que quería suministrarles respecto a medios de pago. Hemos hablado de canales de pago y de medios de pago respecto a las pasarelas de pago. Un tema adicional respecto a las pasarelas de pago. Las pasarelas de pago tienen dos formas de hacer el negocio en el mundo, en general. Hay dos formas. El modelo agregador y el modelo gateway. El modelo agregador es el modelo más común, es con el que nació además el e-commerce en el mundo, así que, y es el que más se promueve, es el que más réditos deja una pasarela, más que el modelo gateway. Y sin embargo, no significa que sea el mejor, simplemente que quiero mostrar las diferencias entre los dos. Quizás para algunas empresas sea mucho mejor
el gateway versus el agregador. Pero es importante que entiendan la diferencia y es a eso donde me quiero centrar por este instante. ¿De qué depende que una pasarela sea agregador o que sea gateway? Fundamentalmente de los códigos. Para que una empresa, una compañía pueda vender a través del ecosistema digital, necesita códigos. Para aceptar medios de pago como la tarjeta de crédito y débito, necesita lo que se denomina en nuestro país el código de venta no presente, en otros países se llama el Merchant ID. Cuando hablamos de medios de pago como las transferencias electrónicas, por ejemplo PCE, hablamos del código de servicio. Cuando hablamos de, o Botoma Colombia, hablamos del código hash. Cuando hablamos de otros medios de pago, como los que mencioné hace un rato, o los medios de pago en efectivo, hablamos de códigos de convenio. Estos códigos, en general, cuando estos códigos son de la pasarela, son propiedad de la pasarela, estamos en la modalidad agregadora. Cuando los códigos, estos códigos son del comercio, estamos en la modalidad gateway. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el efecto de esta diferencia o de haber partido de un principio fundamental distinto? Cuando los códigos son de la pasarela, que es la modalidad agregadora, pues cada vez que uno venda en su e-commerce, todos los recursos productos de las ventas van directo a la cuenta bancaria de la pasarela. Los códigos son de la pasarela, va a la cuenta bancaria de la pasarela. Es un modelo donde evidentemente ustedes ven que se retienen los recursos y evidentemente hay que habilitar pues, unas interfaces, discúlpenme, para hacer transferencias de fondos desde la cuenta de la pasarela a la cuenta del comercio. Y estamos en un modelo económico donde fundamentalmente estamos pagando comisiones por cada transferencia que se haga, del dinero de un lado al otro, y dos componentes por cada transacción, el componente porcentual sobre el valor del ticket y el componente fijo. Orden de magnitud, precios de mercado, para que se lleven una idea, vamos a estar hablando que esto puede estar más o menos hablando del componente porcentual, 2.8, 3, 3.5%, más el componente fijo, que también más o menos, orden de magnitud, puede estar 800, 900, 1000, 1200, 1500 pesos. Y esa es la realidad del modelo agregado. Es una forma rápida de vender a través de Internet, donde yo casi que no necesito hacer ninguna gestión ante las entidades financieras, porque como los códigos son de la pasarela, ella me lleva rápidamente a vender a través de Internet. Y vamos a hablar de alguna ventaja de ese modelo, quizás sea esa. El modelo Gateway, como saben ya, parte de un principio radical. Cada comercio ha hecho la vuelta, la gestión ante el ecosistema financiero de obtener sus propios códigos. Y al obtener sus propios códigos, como los códigos son del comercio, los recursos producto de las ventas van directamente a la cuenta bancaria del comercio. No pasan por la cuenta bancaria de la pasarela. Por lo tanto, van de manera inmediata, no hay retención de recursos. No hay transferencias de fondos porque las platas ya están, los dineros ya están en las cuentas bancarias del comercio. Evidentemente, cada comercio tiene que negociar al momento de pedir estos códigos con su banco. Pues negociar la tasa de adquirencia con su banco, pero digamos que la pasarela no intermedia y no hace margen en ese rubro, en ese tema específico, lo que hace más económico el modelo. Entenderán entonces que en consecuencia no hay comisiones por transferencias de fondo, que tampoco hay comisiones, valores porcentuales sobre el valor del ticket, y solamente es un modelo donde se mira el componente fijo. Entonces es un modelo económicamente, funcionalmente, operativamente y en términos de tesorería, pues mucho más conveniente, para que evalúen ustedes siempre ese tema cuando escojan una pasarela. ¿Cómo escoger entonces una pasarela de pago? Yo diría que hay que tener en cuenta fundamentalmente estos elementos que expongo acá. Evidentemente, seguridad y protección de la información, hoy es un requisito en el ecosistema financiero colombiano. Pasarela de pagos que no cumpla con esto simplemente no puede funcionar. Que sea PCI SS, pasa lo mismo. Lo que pasa es que hoy he encontrado, curiosamente, la exigencia de PCI SS es algo que yo no he podido terminar de entender muy bien en el ecosistema financiero, porque como les decía, hay como más de 35 pasarelas de pago, y hace poco vi una que sacó con orgullo, y cuando digo hace poco es hace una semana, que había conseguido la certificación PCI-DSS, y yo digo, pero ¿cómo es que todavía está? O sea, ¿cómo duró funcionando durante 2 años sin certificación PCI-DSS? Entonces, ojo con eso, porque pues sí, mostró orgullosa y aplaudimos que lo haya conseguido, pero ¿por qué funcionó durante 2 años sin certificación PCI-DSS? Entonces, ojo que no siempre lo que nos muestran en los PowerPoint está bien.
que ojalá nos hagan llegar el certificado de que realmente es PCI-DSS para estar tranquilos que cumple con la protección de datos y la protección de la información sensible del medio de pago. Ojo con este tema. Todos dicen, no, yo cumplo PCI-DSS y a veces hay una modalidad de cumplir PCI-DSS que es self-assessment, que yo mismo me hago el cuestionario y yo mismo digo que yo lo cumplí. Claro, si llega un auditor, yo tengo que mostrar que es cierto. Pero pues es distinto a cuando una entidad certificadora externa te dice, tú cumples, eres PCI-DSS, aquí está tu certificado, y eso hay que tenerlo presente. Por eso lo pongo acá de plano. Dice, no, todas las en Colombia cumplen PCI. Oigo, hace 8 días vi una que sacó pecho porque se certificó. Fácil integración, importantísimo. Es decir, si yo estoy pensando en una estrategia donde tengo diferentes canales y yo quiero además llevar esa información a mi sistema, a mi ERP, pues es vital, es muy importante que las APIs estén evidentemente documentadas, que tengan soporte para integrarme rápidamente. La integración tiene que ser fácil. Y esto no es fácil de encontrar. Entonces, ¿cómo encontrar cómo saber si la pasarela de pagos tiene integraciones fáciles o no? Es difícil saberlo, pero le puede a usted decir mucho quiénes son los clientes que están atrás, hablar con los clientes, pedir referencias de los clientes, ver la documentación, traer a su equipo técnico que va a hacer la integración y que les expongan la documentación, que la puedan ver, que la puedan leer y que puedan hacer preguntas sobre ella. Eso habla bien de una pasarela de pagos. Revisen los canales que utilizan, los mencioné hace un instante, ojo con esto, y los medios de pago que ofrece, de eso ya hablamos suficientemente también. Antes aquí una cuñita respecto a la seguridad. Hoy por hoy hay un tema que se llama 3DS, 3D Secure. El 3D Server, suministrar autenticación del comprador para que las transacciones vengan con garantía de pago al comercio y que aún así persista fraude, si llega a existir fraude, les cubran a ustedes las transacciones como comercios, como empresas que venden. Es hoy por hoy una exigencia que deben ustedes hacer. Son muy pocas las pasarelas de pago que hoy pueden suministrar ese servicio. Eso inmediatamente le hace un embudo a las pasarelas de pago, tamiza aún más el mercado, y quien tenga la capacidad de ofrecer la autenticación del comprador, que dé garantía de pago al comercio, y que evite los contracargos, que los ponga prácticamente en nivel cero, eso de entrada a ustedes les va a facilitar tomar la decisión de qué pasarela de pagos puede ser la más conveniente, la correcta. Hasta aquí, Daniela, estoy dispuesto a escuchar preguntas y a resolverlas en la medida en que ustedes tengan el tiempo y que yo pueda hacerlo también. Claro que sí, Juan Pablo. Bueno, tenemos una pregunta y nos dice al principio de la charla, ¿el fraude digital cómo es? Danos por favor unos ejemplos cuando hablas de fraude digital. Perfecto. Fraude digital hay de diferente índole. Y casi que uno debería pensarlo por medio de pago. Casi. Cuando habla de tarjetas, fundamentalmente estamos en el mundo de la clonación de las tarjetas o el robo de los plásticos. Cualquiera de esos dos son distintos, claramente. En uno, pues me robo la tarjeta física y con la tarjeta física y los datos de la tarjeta realizo las compras en nombre de otro. Es decir, cuando se me pierde la tarjeta en la tarjeta física, aparece pues no solamente el número y la fecha de vencimiento, sino el código de seguridad. Entonces, como tengo la tarjeta física, pues puedo empezar a hacer compras. Por eso es muy importante cuando yo pierdo mis tarjetas poner el bloqueo de la tarjeta, de manera que cuando la transacción de quien está intentando hacerle fraude llegue al banco emisor, el dueño de la tarjeta, quien le emitió el plástico a ustedes, pues pueda evidentemente decir tarjeta está bloqueada y no recibir la transacción por más de que todos los datos de la tarjeta vengan de manera correcta. Un poco parecido con la clonación de la tarjeta. La clonación de la tarjeta, aunque yo me quedo con el plástico y no lo he entregado a nadie, nadie me lo ha robado, me robaron la información del plástico. Y con ese robo de información pudieron construir una tarjeta gemela, así fuera ese digital, por lo menos la data de la tarjeta, y empezar a hacer compras.
Y por eso una vez ve que teniendo la tarjeta en su billetera, terminan comprando desde Checoslovaquia, Tailandia, porque lo que le robaron fue la información y compran desde cualquier lugar del mundo con esa información digital. Lo mismo, el efecto es el mismo cuando se detecta la primera alerta, la primera alarma. La recomendación es bloquear la tarjeta y pues, evidentemente cambiar el plástico, porque después la información ya está comprometida. Eso para hablar de tarjeta de crédito. ¿Cómo se asegura eso? Un poco como lo conté hace un rato. Con la autenticación del comprador, cuando la pasarela, cuando el comercio adquiere una pasarela de pagos que tiene autenticación del comprador, 3D Secure, está protegiéndose él, pero también está protegiendo a los compradores. ¿Por qué? Porque cada transacción que se haga va a ser autenticada. ¿Qué significa autenticada? Que antes de proceder con la autorización en el banco emisor, que se verifica que tenga cupo, que la tarjeta no tenga bloqueos y todo eso. Antes de eso, se autentica el comprador, es decir, se garantiza. El comercio garantiza, a través de una pasarela, como digo, certificada para tal fin, garantiza que quien está al otro lado comprando es quien dice ser, o dicho de otra manera, el verdadero tenedor del medio de pago. Y eso de alguna manera, si la persona no ha alcanzado a poner el bloqueo, le da la tranquilidad tanto al comercio de que su transacción va a estar paga, paga, y a los compradores en ese comercio, que es un comercio seguro, de que su información o que las compras tampoco van a verse comprometidas. Con PCE es un poco distinto. PCE, el fraude PCE, en estricto sentido, el fraude PCE no existe. Es decir, ¿por qué no existe? Aunque sí existe, voy a explicar a lo que me refiero. Porque PCE, para poder hacer una transferencia electrónica desde PCE, se requiere que la persona se autentique. Es decir, ingrese al portal de su banco, escoja la cuenta y decida que le va a hacer el débito por ese valor desde su cuenta, pero entró con sus credenciales. Entonces, ¿en qué consiste el fraude? El fraude consiste en haber comprometido la información, en haber entregado las claves, los datos de ingreso a mi portal bancario. En eso consiste ese fraude. ¿Cómo me pueden haber tomado esos datos? O porque alguien me los vio, o porque me hicieron ingeniería social, o porque los capturaron en un phishing. Es fíjate, tres formas distintas de comprometer información de mi portal. Entonces hay que tener ese cuidado para pues, evitar que se produzcan ese tipo de circunstancias. Porque al final, si bien los bancos a veces responden por los fraudes realizados con tarjeta de crédito en términos de clonación o tarjetas robadas, es más difícil, o no, más bien será uno el que responda por transacciones realizadas a través de PCE, donde yo fui el que comprometí la información de mi autenticación en el portal bancario. Espero haber contestado la pregunta. Perfecto. Tenemos otra pregunta y nos dicen, si vendemos en diferentes países y se tienen cuentas en Colombia, ¿cómo opera todo el tipo de cambio y el depósito en las cuentas? Bien, esa pregunta me encanta. Porque uno tiende a confundirse, pero las pasarelas de pago deberían tener, no todos lo hacen, pero una pasarela de pago, digamos que con toda la capacidad del mundo, debería tener la posibilidad de recaudar desde cualquier sitio. Es decir, de otra manera, cuando una persona compra a través de Internet, no importa de dónde es su tarjeta, no importa en qué país está, digámoslo así, en estricto sentido, en el sentido absolutamente técnico y práctico. ¿Por qué? Porque realmente lo que hay es simplemente una compra con una tarjeta de crédito en otro país. Y los recursos financieros, voy a escribir un poco cómo es el flujo para que me lo entiendan. Una persona hace clic en una página web, cualquiera que ella sea, y la transacción de un comercio colombiano, quiero decir, con cuenta bancaria en Colombia. La transacción viaja a través de la red, Reban o Credibanco, cualquiera de las dos. Lo que hace primero la red es decir, de dónde es esa tarjeta. Si es colombiano, ustedes ya saben cuál es el cuento, se debita y la plata se pone en la cuenta sin problema. Pero cuando la tarjeta es extranjera, la red detecta que no es un banco emisor colombiano, lo sube a la franquicia, lo entrega a la franquicia. Si es Visa, lo entrega a Visa, si es Mastercard a Mastercard, etc. La franquicia toma esa transacción y se muestra a ver de dónde es el banco. Ah, ok, es norteamericano, o es inglés, o es ruso, o es chileno. Y la franquicia es la que solicita, se conecta con los diferentes bancos emisores a solicitar la autorización.
El banco hace el proceso de autorización, el mismo que haría un banco colombiano aquí, y verifica el cupo, que la tarjeta esté ok, y si eso es así, se devuelve contestándole a la franquicia, a Visa o a Mastercard, diciéndole que sí, que evidentemente la transacción es aceptada. La franquicia se comunica nuevamente con la red, con Redeban y con Credibanco, y le dice, oiga, la transacción que usted me envió está aceptada. La red le comunica a la pasarela diciendo la transacción está procesada, por lo tanto la pasarela le dice al comercio la transacción está ok. ¿Qué significa eso? Que a las 11 de la noche más o menos cuando cierra el lote, Redeban y Credibanco toman no solamente las transacciones autorizadas en este flujo, las colombianas, sino todas, y realiza el proceso de compensación. El proceso de compensación consiste justamente en verificar, en netear un poco de qué banco quito y en qué banco pongo, y exige ese proceso de compensación, hace una demanda de los recursos también a las franquicias de las entidades externas que hicieron pagos. Y dice, oiga, señor banco norteamericano, banco chileno, inglés, usted me debe tanta plata y tiene que traérmelo, y ese proceso de compensación que coordinan las redes en Colombia garantiza que al día siguiente los recursos producto de las ventas queden abonados en la cuenta del comercio. Es así de simple, así de sencillo. Entonces, ¿qué comisiones adicionales hay? Desde el punto de vista del comercio, ninguna. Es posible que el comprador extranjero, y eso depende del banco emisor, eso no lo vamos a poder saber aquí, cuáles sí, cuáles no, le cobre a sus tarjetavientes alguna comisión por hacer compras en el exterior. Es posible, no lo sabemos, pero algunos quizás no. Entonces, pero eso es desde la perspectiva del comprador, nunca desde la perspectiva del comercio. Pero haber ahí contestado la pregunta. Perfecto. Y tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿cuál pasarela de pago se debe usar cuando el e-commerce tiene una actividad en varios países? Por ejemplo, PayU puede servir también en Francia, o una solución con Stripe funcionaría en Colombia, o tocaría tener varias versiones del e-commerce, una para cada país. Qué bonita pregunta. Evidentemente, si yo, ¿dónde manda la parada la decisión? La parada se manda dependiendo de dónde quiero yo tener los recursos económicos, dónde quiero compensar los recursos económicos. Es decir, yo tengo negocio en Francia, tengo negocio en Colombia, tengo negocio en Estados Unidos y tengo cuenta bancaria en cada uno de esos países y quiero que cada una de esas filiales reciban sus propios recursos, los recursos pues, de la gente que compra en París, de la gente que, en Francia, pues de la gente que compra en Estados Unidos, de la gente que compra en Colombia. Y si eso es así, y si esa es la decisión, digamos, primaria, estratégica, inicial, entonces la respuesta es, deberías tener una pasarela de pago que esté presente en todos esos países para tener una sola integración en el e-commerce. Un e-commerce que tenga la capacidad de detectar que esto que se compra en Francia va a los recursos a Francia, que los recursos que van a Estados Unidos van a la cuenta de Estados Unidos y que los recursos que se compran en Colombia o de las ventas que se hacen en Colombia, los recursos vayan a la cuenta colombiana. En ese orden de ideas, una pasarela de pagos realmente global es la que solucionaría el problema. De lo contrario, evidentemente tendrías que buscar la pasarela que en Francia lleve los recursos al banco adquirente francés, la pasarela que en Colombia lleve los recursos al banco adquirente colombiano y la pasarela que en Estados Unidos lleve los recursos al banco adquirente colombiano. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, Stripe no está habilitado en Colombia. En ese orden de ideas, PayU no está habilitado en Francia. Y en ese orden de ideas, Lira está en los 3 países. Entonces, por eso que gracias por la pregunta, porque me permitió, digamos, dar un ejemplo de una compañía nuestra, pero digamos, en lo teórico o en lo académico, la respuesta es esa. Perfecto, Juan Pablo. Y la última pregunta que me hacen es, ¿cuáles son los pasos para poder implementar su pasarela de pagos en mi emprendimiento? ¿Tienen algún beneficio especial para emprendedores o para miembros de la Cámara? Sin duda alguna. Mal haría en estar en este webinar y no tener, gracias a la Cámara francesa, tener unos beneficios especiales. Sí, no puedo decir específicamente cuáles, porque cada caso hemos aprendido durante estos 20 años que cada caso hay que verlo de manera particular. Siéntanse en libertad de contactarnos.
vamos a revisar su caso específico y gracias a que justamente hay pues una alianza con la Cámara Colombo-Francesa, justamente nosotros somos una pasarela francesa, pues hay unos beneficios especiales para los afiliados a la Cámara, damos unas tarifas especiales y sin duda alguna pues hay un acompañamiento muy cercano para que la implementación de la pasarela de pago, con todo lo que mencioné en estas 22 láminas anteriores, pues sea coherente, consistente, sea rápido, práctico y además económico. Perfecto, Juan Pablo, pues con esa pregunta terminaríamos la sesión de preguntas. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, muchas gracias por la claridad y bueno, les invitamos a todos a contactar a Lira y pues a poder implementar esta pasarela tan interesante en sus negocios. Y a Jeremy también que está acompañándonos, muchísimas gracias. Esperamos pues encontrarnos en un próximo webinar. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Daniela, muy querida. Gracias por ese espacio, por su tiempo y por estar pendientes Perfecto. Feliz día de para todos. nuestra conferencia. Gracias. Chao, chao. Adiós.